y el mensaje de hoy lo he titulado Gigantes caen. Gigantes caen. Así que si estás en 1 Samuel capítulo 17, dime ya. Ok, déjame arrancar con esto porque quiero solamente ponerte no solo en contexto, sino en la perspectiva correcta de qué vamos a hablar y qué es lo que tiene el capítulo 17 para ti y para mí. Porque el capítulo 17 en esencia tiene un pleito, tiene una batalla y es David contra... Muy cristianos, muy bien. Realmente es que esto, David contra Goliat, es una de las historias más enseñadas en la escuela dominical. Es una de las... De hecho, ¿sabes qué? Es digna de hacer la película. Todo mundo comenta. Es más conocida que la historia de Jonás y la ballena, más conocida que Daniel y los leones. David y Goliat es tan importante que en verdad entendamos lo que vamos a ver hoy, porque quiero sacarte de esto. La gente cree que es una fábula, la gente cree que es un mito, pero David y Goliat no es fábula ni es mito. David y Goliat es una historia real. Hoy vamos a ver este encuentro entre David y Goliat. Es un encuentro que ocurre más o menos en el año 1023 antes de Cristo. Esta es una batalla real. Este es un encuentro real, ojo con esto, son personas reales, es un lugar real, es una batalla real y es un Dios real. Esto que vamos a oír es algo que verdaderamente sucedió y no debemos de dejarnos llevar y pensar que el héroe de esta historia es David. El héroe de esta historia es Dios, quien pelea la batalla por nosotros. Él es el héroe de esta historia. Entonces, quiero que vayas entendiendo estas verdades. Y quiero presentarte porque a David hace 2 semanas lo presentamos. De hecho, estábamos aquí en 1 Samuel capítulo 16, hicimos una pausa, hablamos del tema, llegó David, hablamos de quién era David. Hoy quiero solamente que tengamos una idea de quién es Goliat. Y Goliat, quiero que veamos quién es. La Biblia, ahorita que empecemos a leer, vas a ver que dice, entre otras cosas, en este capítulo 17, lo presenta como el campeón. Porque ahora que vayamos leyendo vas a darte cuenta que dice que de entre los filisteos sale el campeón y va a nombrar quién es Goliat. No quiero que entiendas que el campeón se refiere a aquel que es invencible o que es el ganador. La palabra campeón en el original hebreo es esta palabra, es Ish Benayim. Ish Benayim, esa palabra quiere decir literalmente el hombre de en medio. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque lo que vas a ver en la historia, quiero solamente ponerte estos contextos, es en algún momento vamos a ver cómo el ejército que tenían los filisteos se abre y de en medio va a salir este hombre de gran tamaño, de gran musculatura y de gran estatura, de nombre Goliat. Y cuando la Biblia dice sale el campeón, se refiere a sale del medio. Alguien que va a representar al pueblo filisteo. ¿Vamos bien? Entonces él va a proponer, en vez de que tu ejército y mi ejército se agarren durísimo y haya muchas muertes y bajas y todo, de en medio se abre y dice Goliat, ¿quién de ustedes, le dice al pueblo de Israel, va a venir y vamos a pelear 1 a 1? El que gane va a ser aquel que será el amo, del que pierda, que será el siervo. Y establece él unas reglas del juego. Ahorita vamos a ver que eso no es así, pero quería que vieras que cuando dice aquí el campeón no se refiere a alguien que está triunfando. No, la palabra hebreo en el original como fue escrito se refiere al hombre de en medio, a este que va a salir a ser representante del ejército, en este caso de los filisteos. Entonces este hombre Goliat tiene aproximadamente, ponle cuidado si eres de los que toman nota y vele tomando nota, Goliat mide 9 pies con 6 pulgadas. Yo mido 5'5", no me digas eso. Fantástico para que nos arregle las luces, que no hay que usar ni escalera. Me encanta. Pero 9'6". Así que 9'6" son, mis queridos hermanos, ponle casi 3 metros. Ay, hijito. Así que, bueno, esa es la medida que nos dice, ahorita lo vamos a ver. 1 Samuel 17 nos da esa medida.
¿no? Después, este hombre dice que vestía una armadura que puesta, solo la armadura pesaba 57 kilos. O sea, tenía que tener una muy buena musculatura para poder soportar el peso de esa armadura. Ahora, él, realmente la Biblia lo describe de ese tamaño, pero la Biblia habla de que era gigante en el sentido de, hay una raza de gigantes en la Escritura. Cuando tú lees el Antiguo Testamento vas viendo que hay una raza en el antiguo tiempo de gigantes que eran llamados los Refaitas o Refaim y otros que eran los Nefilim. No vamos a entrar en ese detalle, pero en Génesis al comienzo, en el capítulo 6, antes del diluvio, habla de un pueblo de gigantes. O sea, de esta estatura más o menos. Y la realidad es que entonces no son los únicos. Es decir, más adelante viene una historia y la realidad es esa. Quiero que pienses en esta estatura. El Antiguo Testamento ya nos ha hablado de gigantes y entonces el promedio, para que veas la diferencia, el promedio según la Escritura en el tiempo de David, por la arqueología, lo que habían encontrado de huesos y demás, el promedio de la gente en el tiempo de David, híjole, vamos a llamar a la gente normal, sería de 5'7". Yo mido 5'10", 5'7". Goliat 9'6". Yo todavía sigo con ese trauma. No manches. Ok. Ahora, ¿cómo puedo imaginarme esto? Es que era tan impresionante, tan grande que todo mundo tenía miedo de enfrentarse. Ahora, busqué algo que pudiera darnos una idea para verlo a modo de comparación. En este siglo, busco el récord Guinness, por ponerle una estatura, del hombre más alto que ha habido en este tiempo, y fue por allá nació en 1920, murió en 1940, y este hombre, te lo voy a poner en tu pantalla, se llama Robert Wadlow. Ese hombre, Robert Wadlow, nació en 1920, murió a los 22 años, por ahí del 1940, 42. Ahora, ahí te puse lo que mide, 8'11". Mira un hombre de estatura normal ahí al lado, 8'11", pero Goliat 9'6". Todavía Goliat es más grande que ese señor Robert, para que te des una idea. Ahora, con eso en la mesa, y solamente quiero decirte, no es la primera vez que hay gigantes que los ves en la Escritura. Déjame por último hablarte de esto antes de entrar en 17 de Samuel. La historia de la Biblia nos deja saber que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva por el desierto, y antes de meterlo a la tierra de Canaán, Números capítulo 13 narra una historia que no la vamos a contar aquí, pero Moisés manda a 12 espías. ¿Te acordarás de esa historia? Los 12 espías entran en la tierra de Canaán, misma tierra de donde eran estos gigantes en Génesis 6. Esta tierra va a ser con marcado encargo, solamente ve a explorarla, ve y dinos cómo está, qué hay, qué ves, y tráenos el informe. Y dice la Biblia que en Números 13, en el capítulo 13, verso 33 y 34, los espías, 10 de ellos llegaron y dijeron, literal, dijeron: no podemos atacar a este pueblo porque es más fuerte que nosotros. Estos espías dicen en Números 13 que el pueblo que habían visto, dice, era un pueblo de gigantes. En hebreo este pueblo se llamaba Anakim. Así que ellos ven un pueblo de gigantes en Números 13. Eran muy grandes, más fuertes que nosotros, y de hecho dicen, nosotros nos veíamos como si fuéramos unas langostas. Quiero traducirte, es decir, saltamontes, no langostas de estas carísimas que están aquí en la Florida. Literal, saltamontes. Ellos veían a estos hombres tan grandes que creían estos espías que eran como saltamontes. 10 de ellos tienen terror, dice Números 13, y van a pagar la consecuencia de eso. Y tienen miedo, y muestran el miedo. Así que los espías, ¿por qué muestran el miedo? Porque no están confiando en que Dios les va a ayudar. Dios les dijo que los iba a meter a la tierra prometida y ellos no confían. Ellos no confían, el miedo les domina, y entonces eso nos conecta
con el contexto de Samuel 17. Porque aquí vamos a ver a un pueblo que tiene miedo, incluido el rey Saúl tiene miedo. Y cuando ven a este gigante, lo ven muy grande, se olvidan de quién es Dios, el miedo les controla y ahí es que entonces vamos a arrancar nuestra historia de hoy. Solo quiero decirte esto para que lo tengas muy claro. David no gana hoy la batalla porque es muy valiente. David gana la batalla porque confía en el Señor y Dios es el que gana la batalla. Ahora, déjame entonces darte el mapa del sermón y nos adentramos en nuestro estudio de hoy. Mapa del sermón, 2 puntos muy sencillos. El primer punto es: la fe avanza cuando confiamos, el miedo paraliza cuando olvidamos quién es Dios. Ahí lo vamos a ver en varios versos. Pero es que Saúl y todo Israel estaban asustados, aterrados, con miedo. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el enfoque del pueblo de Dios estaba en Goliat. El enfoque del pueblo de Dios estaba en su problema, no estaba en la solución. No estaban enfocados en el poder que tiene nuestro Dios. Estaban enfocados en el problema que ellos tenían, que lo veían muy grande. Así que el segundo punto es: la fe avanza cuando confiamos en el poder de Dios. David no lo vas a ver confiando en su capacidad, ni en su habilidad, ni en su tamaño, ni en nada de lo que hacía. Solamente él sabe que Dios le ha librado antes. Es el mismo David que escribe: Jehová es mi y nada me. Es este mismo. Él ya sabe, Dios es mi pastor. Y si Dios es mi pastor, nada me va a faltar. Entonces, vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos bendiga y nos guíe y adentrémonos en la historia. Ahora sí que ya tenemos este contexto y entendimos. Amado Dios, te damos las gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que des tu Espíritu Santo sobre este lugar. Dios, te necesitamos. Ayúdanos a entender esta historia como lo que es: una batalla real, con hombres reales y un Dios real. Esto sucedió. Dios mío, déjanos ver cuán necesitados estamos, porque somos muy fáciles de desenfocar, somos muy sensibles de ofender y somos muy sencillos para ser destruidos. Señor, no queremos distraernos de tu palabra, por lo que pedimos que tu Espíritu Santo sea quien genere en nuestro corazón convicción de pecado, juicio y de justicia, y esta verdad expresada en tu palabra, para que hoy salgamos de aquí confiados en que tú peleas la batalla por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y tu iglesia dice amén, amén. Miedo, preocupación, angustia, intranquilidad, ansiedad, pánico. Todas estas palabras están hoy en la boca de la salud mental. Todas estas palabras están que pareciera que es moda, porque todo el mundo padece una de estas. Depresión, angustia, ansiedad, miedo, temor. Y si tú muchas veces sabes que puede ser alguna de estas palabras la cual ha ocupado tu alma y tu mente, y sabes que tienes eso y crees que es un sentimiento, o no sabes cómo moverte de acuerdo a ello, pero sabes que tu vida ha empezado a sentirse como tóxica. ¿Por qué? Porque el miedo, la angustia, la depresión y la ansiedad, ojo con esto, te ha paralizado. Me he sentido así, pastor, y ¿sabe qué? Me ha dejado inmóvil. Tuve 2 ataques de pánico esta semana y no supe cómo responder. He vivido en depresión, pastor, y no he podido salir de ella. No, pastor, yo tengo miedo, porque es que me está pasando esto en este país, las cosas que oigo en las noticias, ya no sé qué va a suceder. No, pastor, tengo esta ansiedad, la bolsa cayó. No, la de mi mujer, pastor. Y ella, ahora sí que pues casi que es lo mismo. Así que no sé qué hacer. ¿Y sabes algo qué? La pregunta que yo te quiero decir hoy: ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo, o qué es lo que te paraliza? ¿Qué te inmoviliza? Para ponértelo más sencillo, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué es lo que no te deja dormir hoy? ¿Qué es lo que evita en tu espíritu y alma el que vivas por fe?
¿Qué impide, mi hermano, mi hermana, el día de hoy que tú puedas entregar toda tu vida a un Dios amoroso que no quiere dejarte, sino que con su mano poderosa quiere atravesar contigo aunque andes en valle de sombra de muerte, y no temas mal alguno porque Él está contigo y su vara y su cayado te infundirán aliento? ¿Qué es lo que impide? ¿Por qué? Porque te voy a decir la realidad. Todos tenemos miedo a algo. Todos tenemos miedo a algo, todos. ¿Por qué? Porque el reto en realidad es descubrir. Yo no sé a qué tengo miedo, el reto es descubrir a qué es lo que tengo miedo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que la respuesta de lo que tengo miedo la estamos ocupando en los lugares equivocados. Cuando tú sepas en dónde buscas y quién tiene tus respuestas, tus preguntas van a cambiar. Cuando tú vengas a la Biblia y busques ahí las respuestas a tus temores van a desaparecer. ¿Por qué? Porque el miedo está basado en el futuro. Y el problema es que no tengo control del futuro. El problema es que no tengo control de las cosas. Ojo, tememos lo que no conocemos, lo que no controlamos y lo que no podemos saber que va a suceder. ¿Pudiste ver eso? Todo lo que no controlo me genera miedo, estrés, angustia, pastor. No sé qué va a pasar en el futuro. ¿Sabes qué? Vivimos como en un rango de dos cosas nomás. Y esto es una manera de verlo para ponértelo más fácil. Vivimos en dos, o es pasado o es futuro. Porque es que tú dices el presente, pero ahorita lo que te estaba contando ya quedó atrás. Te estaba diciendo eso hace 2 minutos, ya es pasado. Así que todo el mundo está tratando de ver qué hay en el futuro. Todo el mundo quiere adivinar el futuro, todo el mundo quiere conocer el futuro. De hecho hay gente que va con el psíquico. Ya me vino a decir cuando me leyó la mano que yo pueda jugarme al número, al 8 y al 5. ¿Y por qué no los juega él? ¿Sí o no? Y sales creidísimo. Me dijo que el 8 y el 5, pastor. Dirían en México, nos chamaquearon. Nos agarraron como chamaquitos y nos engañaron. ¿Y sabes qué? Voy a la loto y compré los 3 tiras y hace 2 años no me las saco. Y ojalá ni te las saques. La razón, tu esperanza está en la loto, en lugar de tu esperanza sea en el Señor. El futuro, ¿sabes quién es el dueño del futuro? Es Dios. No sé si sabías eso. El dueño del futuro es Dios. Quien tiene el control de tu vida es Dios. Él dice que ya sabe cuáles son incluso los días que tú vas a estar aquí. Así que tú puedes, ojo con esto por favor para irnos adentrando, tú puedes darle el control de tu vida a Dios o puedes darle el control de tu vida a Satanás. La Biblia dice en el libro de Efesios, no le des lugar al diablo. Por implicación, si no le doy lugar al diablo, se lo estoy dando a Dios. Pero si se lo quito a Dios, por implicación se lo voy a dar al diablo. Y la realidad es esta: el único poder que Satanás y sus demonios tienen sobre ti o sobre mí es el poder que tú y yo le damos. Escucha bien eso. Porque ellos están haciendo lo que están haciendo porque tú le has dado la oportunidad. El mundo está pasando lo que está pasando y está como está porque un día Adán y Eva le dieron esa oportunidad a Satanás. Satanás vino y los tentó, pero dijeron ok a lo que tú me dices, got it, lo quiero, y cayeron. Y ese es el problema. La única, literal, la única razón por qué están destruyendo nuestra vida, si es que es así, es porque nosotros le estamos dando permiso. Satanás y sus poderes con los demonios solo operan a través de permiso y colaboración. Si tú le das chance que haga eso en tu vida, eso va a pasar, y eso es así. Si yo le digo sí a Satanás en algunos pecados y circunstancias de mi vida, me va a hacer pedazos. Así que tienes que tener cuidado de no decirle sí. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso, lo que dice la Biblia, dice ninguna tentación ha sobrevenido al hombre que no puedas tú sostener. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y que juntamente con la tentación te va a dar una salida para poder resistir. La Biblia te dice que si tus pensamientos están siendo realmente tentadores y de pecado, los lleves cautivos ¿a quién? A Cristo. Pero tú puedes muchas veces con tus pensamientos sentarte en una sillita con un pocón y pensar en todas estas cosas malas que te pueden pasar. Y estás pensando en todo lo malo que no te ha pasado, pero que puede venir, pero que te angustia mucho, que por el 90% de las veces nunca sucede. Entonces cuando tú estás pensando, tú puedes decirle, ¿sabes qué? Sí, Satanás, arruina mi vida. Y tú puedes abrirle esas ventanas y decirle, arruina mi vida y arruina mi familia. Yo te doy permiso de que arruines
todo lo que soy. Te doy permiso para que me arruines con el alcohol y me hagas creer que lo necesito. Te doy permiso para que me ayudes a vivir en depresión y que yo pueda despertarme deprimido y me acueste deprimido y lleve viviendo deprimido 5 años. Te doy permiso para que yo crea que esa es mi vida y que no puedo cambiar y que no puedo hacer nada. Te doy permiso. Te doy permiso para que me digas que necesito droga para vivir y olvidarme de mis problemas. Te doy permiso. Toda vez que tú y yo veamos así, estamos en este problema. Todo lo que comienza en lo físico tiene un origen en lo espiritual. Ponle mucho cuidado a lo que te voy a decir. ¿Por qué? Porque si quiero arreglar lo físico, tengo que empezar por arreglarlo en lo espiritual. Eso es así. La Biblia dice que nuestras batallas no son contra ¿qué? Carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Mi problema no es con mi jefe de trabajo, tu problema no es con tu esposo, tu problema no es con tu esposa, tu problema es espiritual. Y si le has dado permiso que Satanás entre en tu vida, en la de tu esposo, en la de tus hijos, es porque tú le has permitido y va a destruirte, porque esto es así. El problema es que si nosotros asumimos que solamente nuestro problema es en lo físico, y yo solo quiero arreglar lo físico sin entender que es espiritual, entonces yo no voy a poder nunca cambiar a la gente. Y entonces vienen a la consejería y dicen, arréglemelo. Y yo no tengo poder para arreglar eso, la neta no. Ahora la realidad es esta. Si quiero en verdad entenderlo, tú vas a ver, si le permites a Satanás que con todas sus estrategias y sus métodos entre en tu vida para hacerte pedazos, sepas esto hoy. Satanás opera siempre en colaboración y en consentimiento. Si tú no le das permiso, es mayor el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Satanás no te puede tocar si no le das permiso. Ojo, y esto normalmente no se predica, esa es la verdad. Ponle cuidado, no hay en realidad problema si tú no le das permiso. Ahora, todo lo que te puedo decir hoy no te va a hacer sentido si tú realmente no logras entender que nuestra batalla es espiritual, no es contra carne ni sangre, porque nuestra fuerza no sirve para nada en lo espiritual. Necesitamos al Espíritu. Pablo dice, nuestras armas o elementos de batalla no son carnales, son espirituales. Entonces, si yo entiendo bien esto, debo de realmente estar claro que si quiero arreglar a mi esposo o a mi esposa en lo físico, debo primero entender lo que pasa en mí en lo espiritual. Con eso en la mesa, entonces podemos ver en nuestro pasaje de hoy, ya estás en en Samuel 17, vas a ver lo que está pasando en un ambiente espiritual. Leemos el verso 1 y arrancamos y dice así. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, voy a leer hasta el 10, y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Y los filisteos estaban, ponle cuidado, ellos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte. Entre ellos había un ¿qué? Un valle. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió, ¿viste ahí? Un campeón. Pero tú y yo ya sabemos qué es. Salió de en medio de ellos alguien que va a proponer una estrategia de guerra representando a los filisteos. Este se llama Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y un palmo, o sea casi 3 metros. Verso 5. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos, 57 kilos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos, esto es como casi 7 kilos de hierro, y su escudero iba delante de él. Verso 8, Goliat se para, sale entre las filas, dice, y grita diciéndole a la gente de Israel, ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán.
De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel, denme un hombre para que luchemos mano a mano. Pausa un segundo. Increíble. O sea, Goliat sale y resulta que él pone las reglas del juego. Sale Goliat, él sabe su estatura, su musculatura, sus armas y todo, y entonces él establece cómo va a ser la guerra. Y él establece estas cosas que él quiere hacer y dice: así es que lo vamos a hacer. Y entonces dice: si hay de entre ustedes uno, hágale, pase aquí y aquí nos vamos a agarrar usted y yo. Y eso nos mete en el primer punto. El miedo paraliza cuando olvidamos quién es Dios. ¿Por qué? Porque el verso 11, mira lo que dice. El verso 11 dice: cuando Saúl, ¿y quién más? Y todo Israel oyeron estas palabras. ¿Cuáles palabras? Pues el embate de la propuesta de la guerra y pelear uno a uno con Goliat. Cuando Saúl e Israel oyen estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Viste que no solamente el ejército de Israel, sino el rey de Israel tiene miedo. Oyeron estas palabras y tuvieron miedo. Aún el rey mismo tenía miedo cuando vieron a este hombre. Ahora, la pregunta es: ¿por qué tendrían que aceptar la propuesta de Goliat? ¿Por qué tendrían que aceptar lo que Goliat está diciendo? ¿Por qué? La realidad no tenían que aceptarlo. Eran lo suficientemente numerosos como para salir como pueblo y llegarle sobre todo a Goliat y caerle encima y pelear con las armas que tenían. Podrían ir, pero lo que hicieron fue al contrario. Ellos huyeron, se retrae el ejército y tiene miedo porque cree que no van a poder. Claro, lo que establece Goliat fue las reglas del juego, y siempre el enemigo, si establece las reglas del juego, pues va a hacer lo que se le ocurra. Va a hacer todo lo necesario para que en conveniencia pues él gane. Él lo va a poner así. Y la realidad es que ellos no lo entienden y dicen: híjole, no, tienen mucho miedo. Pero ojo, la estrategia de este hombre filisteo y de los filisteos sobre el pueblo fue tomar ventaja. ¿Y sabes qué es lo que empezó a hacer? Empezó a intimidar al pueblo de Israel. Así que lo que hace es intimidar al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel, incluido el rey, tienen miedo, han sido intimidados. Del verso 12 al 15 empieza a presentar quién es la familia de David, que es la que está peleando. Habla de Eliab, habla de Abinadab, habla de Samá. Ellos están ahí. Estos versos empiezan a hablar de quiénes son parte de este ejército. En el verso 16 dice que este filisteo Goliat, el verso 16 dice que todas las mañanas y todas las tardes, cada mañana y cada tarde, así es que los intimida, los enfrenta y les mete miedo. ¿Por cuántos días? Dice el verso 6, por 40 días. Así que el ejército de Israel lleva 40 días intimidado, 40 días sin actividad, 40 días aguantado por miedo. Te voy a decir una cosa: cuando te pasa eso, lo que hace es un desgaste psicológico en ti muy grande. Ellos están paralizados del miedo y no quieren seguir adelante, sino que han decidido ceder al miedo y entregarle el control a su temor. De manera que, si lo vemos en ti, en mí hoy, podríamos ver, bueno, quizá tú has pasado mañana y tarde por 40 días con un Goliat en tu vida, intimidándote o causándote miedo. Puede ser. Puede ser un miedo que tienes en la mañana de alguna cosa que te está sucediendo en la vida y no es un Goliat físico. Quizás son los papeles de una demanda. Quizás son situaciones de una adicción. Quizá es un pleito de una relación marital. Quizá es la desaveniencia de que el jefe de tu oficina te dijo que no quiere seguir más y te echaron para la calle. Quizá, no sé cuál pueda ser esa situación de tu Goliat que está pasándote, que en la mañana tienes temor y en la tarde tienes temor, y has así ya seguido por tantos días que hoy estás paralizado porque no sabes cómo lograr esto. Porque no sabes cómo ver a quien esté batallando con pornografía, a quien esté batallando por alguna sustancia química, a quien esté batallando por alguna situación de tentación, a quien esté batallando por todo este tipo de cosas. Pero cuando tú ves, no puedes sacarte de encima eso que te parece muy grande e imposible de vencer. Pero hoy vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. El verso 17, vamos a leer hasta el 26, y dice: entonces Isaí
le dijo a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa, que son 22 litros, de grano tostado, y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1000, y mira a ver cómo están tus hermanos y traen noticias. Me encanta el verso 18 porque dice: lleva esto y mira a ver cómo están, y me vienes a contar. Y entonces resulta ser que el verso 19 dice ahí: porque Saúl y sus hermanos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela. Me encanta, el papá piensa que están peleando contra los filisteos. Dice aquí: están muertos de miedo, están paralizados, no han hecho nada más que tener temor. Y el verso 20 dice: se levanta David muy temprano en la mañana, deja el rebaño con un guarda, toma las provisiones y se fue como Isaí le había mandado, y llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden en batalla, lanzando un grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército de un lado contra ejército del otro. Y entonces el verso 22 llega David con su carga ahí al cuidado que su papá le había dicho. Llega con esta carga, con el equipaje, y corre, se lo deja ahí a alguien, y corre a la línea de combate y entra saludando a sus hermanos. El verso 23 dice: mientras hablaba con ellos, el campeón, ya vimos lo que es, el filisteo de Gat, llamado Goliat, sube de entre las filas de los filisteos y vuelve a hacer lo mismo. Habla las mismas palabras de su desafío, pero esta vez hay alguien más que las escucha, y es David. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿han visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. Mira esto: el rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Es decir, ve el premio. O sea, te entrego a mi chiquita, te libero de los impuestos que no has pagado, y te voy a dar encima de eso una buena riqueza si matas a Goliat. Entonces verso 26 dice David, preguntando a los que estaban ahí junto a él: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio? Oprobio es humillación. ¿Qué harán al que quite la humillación que ha generado a Israel? Y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Ponle cuidado a esto. Pausa un segundo, pon cuidado. David no es un soldado. David no es un guerrero. David, nos deja ver la Biblia, es un pastor. David es chiquito, porque eso nos dijo el capítulo 16 hace 2 semanas. David no es musculoso. Es meramente un pastor de ovejas que llegó por providencia de Dios. El mundo dice: ay, de casualidad llegó David. No llegó de casualidad. Dios tiene ordenado todo esto. Así que sí, efectivamente llega David a ese espacio, pero cuando llega David a ese espacio trae provisiones para su hermano. Mientras tanto los soldados están a punto de enfrentarse unos con otros. Sale Goliat, los amenaza, los vuelve a llenar de temor, de terror, de miedo, y ahí están. Y David vuelve y dice: ¿qué dio el rey como incentivo? ¿Qué les pasa? Y dice David: ¿quién se cree este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David no está viendo esta batalla en lo físico. David está viendo esta batalla en lo espiritual. Por lo que David ya conocía las promesas de Dios. David conocía a un Dios al cual él servía y entendía muy bien cómo era Dios y su poder. Y sabe David que Dios los acompañaría en esta batalla, porque David conoce a Dios y sabe que si la batalla espiritual ya está ganada, porque ya Jesucristo, la semana pasada lo vimos, ha vencido el mal, el pecado, la muerte, entonces la batalla espiritual ya está vencida. Por ende, Dios va a trabajar en la batalla física. David sabe esto. David sabe que se va a ganar en el plano físico la batalla. Todos ahí estaban viendo una batalla, ojo, contra carne y sangre. Por eso hay miedo. Pero David está viendo una batalla espiritual donde Dios es todopoderoso.
La Biblia le llama Dios de los ejércitos, pero es Dios todopoderoso. Y David entiende muy bien quién es este Dios. Entonces nos meten en el segundo y último punto y dice: la fe avanza cuando confiamos en el poder de Dios. Así que mientras estaban con terror, estaban paralizados, pero van a avanzar porque van a empezar a ver la confianza en Dios. Verso 31 y 32 dice: cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y entonces él lo hizo venir. ¿Qué palabras podrían haberle ido a decir a Saúl? Ay, ya llegó este David y dice que quién se cree ese incircunciso que para pelear contra el pueblo del Dios viviente. Parece si fueran unos soldados mexicanos, ¿no? Pero entonces lo que hace Saúl es manda llamar a David, y mira el verso 32. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Ve esto, por favor. Su siervo, le dice David a Saúl, 5:5, flaquito pastor, le dice: yo voy a ir a pelear contra ese filisteo. Y claro, todos deben haber pensado dos cosas. Una era ¿tú vas a ir a pelear? No. O podrían haber pensado: wow, espérame, ¿qué confianza tiene él? ¿Qué secreto sabe? Que yo lo veo decidido a ir y enfrentar al filisteo. Porque David viene con Saúl y le dice: no desmaye su corazón. O sea, no tengas miedo. Nadie tenga miedo a causa de él. Nadie. Yo voy a ir a enfrentarme contra él. Y entonces es muy interesante, porque David no está diciendo: yo voy a ir a enfrentarme con él y a ver qué pasa, oren por mí. No, no dice eso. No dice, si fuera mexicano: ¿y ahora quién podrá defendernos? No hay Chapulín Colorado. La realidad es que él está diciendo: nadie tenga miedo. Yo voy a ir a enfrentarme con este gigante. Y mira lo que dice el verso 33. Entonces Saúl le dijo a David: tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear contra él. Y si él le dice: ¿por qué? Porque tú eres un muchacho. ¿Y eso qué? Él ha sido un guerrero desde su juventud. Eso dice Saúl. Así que Saúl en realidad lo que quiso es decirle a David: ay, mi hijo, es imposible lo que estás diciendo. Estamos un ejército aquí de cientos con armas, y tú vas a ir a desafiar a este gigante. No, mi hijo, quédate ahí tranquilo, porque no quiere ver la realidad que está viendo David. Ahora, puede suceder que tú y como yo, como creyentes, muchas veces estamos en esa misma inspiración, como Saúl. Oh, no, esto está muy difícil. Esto que va a pasar prácticamente es imposible. Yo no sé qué va a suceder. No sé si me abran las puertas de esto. Bueno, no sé si la llamada aquella venga. No sé si logre hacer esta situación. No sé si los trámites. No sé si mi pareja. No, es que no creo que esto. Y estamos en la misma situación, viendo solamente lo que es carnal, solamente lo que es en carne y sangre. Pero la verdad es que así nos ponemos. Pero David nos está dando un ejemplo hoy. David nos va a dar un ejemplo de él no trae la victoria. Él lo que tiene es confianza. Y David solamente confía en aquel que ya ha demostrado que tiene poder sobre la vida de David. Y vamos a ver entonces cómo Saúl solamente veía la realidad física y cómo David veía todo el reino espiritual, dice el verso 34 al 36. Pero David responde a Saúl. Mira lo que le responde cuando le dice: no, tú eres un muchacho, olvídate, quédate tranquilo, no estés pensando eso. No. David dice: su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía, se llevaba el cordero del rebaño, yo salía tras él, yo lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba de la quijada, lo hería, lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y no es que David estuviera todos los días batallando con osos y leones. Eso no es lo que dice aquí. Lo que está diciendo es que mi trabajo es ser pastor. Y mi trabajo como pastor es dar la vida por mis ovejas.
Y ha pasado que yo he estado con mis ovejas y han venido leones o ha venido un oso y ha querido maltratar y matar a la oveja, y yo he puesto mi vida por la oveja, y como he puesto mi vida por la oveja y yo he peleado para salvaguardar su vida, asimismo yo soy oveja y Dios va a pelear por mí y no va a permitir que nadie me lastime, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que David sabía que Dios era su pastor. David sabía que si ya Dios estuvo con él en el campo y Dios proveyó para que él fuera realmente el poderoso, pues Dios lo puede hacer aquí. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y se lo está mostrando así. El pueblo de Israel es rebaño de Dios, y lo que hizo por las ovejas de David lo hará por su propio rebaño. Claro, Dios peleará la batalla por nosotros. Dice el verso 37. Entonces David añade: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y le va a responder Saúl, no con esta cuestión así como de ironía, sarcasmo. No. Lo dice, la neta, Saúl dice: no hay nadie que esté aquí mejor que este. Y entonces le dice en el verso 38, en el verso 37, ve y que el Señor sea contigo. Y el verso 38, Saúl entonces saca sus ropas, viste a David con ropas militares, le puso el casco de bronce en la cabeza, lo cubre con una armadura, y David se ciñó la espada sobre las ropas militares y trató de caminar, pero como no se lo había probado antes, él no estaba cómodo. Y David le dijo a Saúl: no, yo no puedo caminar con esto, no tengo experiencia con ellas. Y David se las quitó, y tomando su cayado en la mano, que era esta vara que tenía una curva así, donde podía él jalar las ovejas y se desviaban o así, tenía su cayado, dice el verso 40, escogió del arroyo 5 piedras, que las metió en el saquito de pastor y el zurrón, y con la honda en la mano se acerca al filisteo. Y la honda es una cosa como así, y él solamente tenía este orificio donde él podía poner una piedra, y él con la piedra lo que era agarraba la mano y la metía aquí, y entonces con la piedra lo que sí sabía hacer David era empezar y ¡bum!, soltaba la piedra y le daba a donde él quería. Eso es lo que hacía durante el día. Así es que David dice: allá voy. Y toma 5 piedras. Hay muchísima teología para las 5 piedras. A mí me parece que si no le da una, pues usa otra. Pero él lleva 5. Y aquí lo que vemos interesante es que Saúl equipa a David para combatir. Pero Saúl dice: yo no voy a usar esto, no solo porque me siento incómodo, porque me pesa, porque no voy a usar esto porque yo no lo sé usar, porque yo no he practicado nunca esto. No tengo la musculatura necesaria, no tengo yo cómo poder moverlo, porque no tengo práctica con el escudo, no tengo práctica con la lanza. Lo que sí he aprendido es a lanzar mis piedras, pero a creer en Dios, que confiando en Él siempre me ha liberado. Eso sí tengo práctica. Todos los días yo me encomiendo al Señor, todos los días veo su poder y todos los días veo cómo Él pelea por mí. Así que David se lanza a la guerra con la armadura, y ahí va. Con la armadura, pero me refiero a la de Dios. Va con la armadura de Dios, va con fe y va listo para encontrarse no con carne y sangre, sino en un problema espiritual. Para empezar, este gigante había atemorizado al pueblo, y David venía confiado en el Señor que vencería. Y eso es interesante, verso 41. Entonces viene el filisteo y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Y cuando el filisteo mira a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo le dijo a David: ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Porque trae el palo, el cayado. Y le dice el filisteo, que dice aquí: el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces David le dice esto al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado.
Así que vemos a este gigante Goliat peleando con un escudo, peleando con una jabalina, peleando con una espada, pero David está peleando en el nombre del Señor de los ejércitos. David está peleando en el nombre del Todopoderoso. David no le hace falta nada, solo confiar en la voluntad de Dios. Y David lo hace así. David no tenía miedo de enfrentarse al gigante. Él estaba listo para enfrentarse y para ello el verso 46 nos lleva ahí. Dice, fíjate lo que responde David, me encanta lo que responde David, porque David está respondiendo proféticamente. El gigante le está diciendo que yo te voy a despedazar y te voy a tirar tu cuerpo a las aves a que te destruyan. No. David dice, el Señor te entregará hoy en mis manos. Y lo dice proféticamente, yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del campo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Así que esto habló David, y luego entonces fueron las palabras que Dios le dio, pero me encanta porque lo que dice David ahora está cambiando las reglas del juego. El gigante sale desde temprano y dice que salga uno y venga a mí, y si yo gano ustedes van a ser mis siervos, pero si tú ganas nosotros vamos a ser tu siervo. Y David no va a hacer la voluntad de Goliat, porque ya Dios había sacado de la esclavitud al pueblo de Israel. Dios no iba a permitir entonces que este pueblo perdiera para ser ahora siervo de los filisteos. Jamás Dios iba a permitir eso. Hay promesas desde este lugar. Hay promesas de que Dios en realidad tiene un plan para su pueblo. Y David lo que hace es que reajusta esto, y lo que David habla proféticamente es lo que le dice es, no. Yo soy el que va a vencer y voy a entregarte a ti a que te coman los animales de las aves y los animales de la tierra. Y cuando dice y también a todo el ejército, lo que está diciéndole David es, todos van a morir, hijo. Aquí nadie va a ser en verdad nuestro esclavo. Ustedes van a ser carne para las aves de rapiña. Todos van a morir. Y entonces le dice eso David. Y me encanta porque entiende muy bien las instrucciones de Dios. Y dice el verso 47. Para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y los va a entregar a ustedes en mi mano. Así que la victoria de David no iba a servir solamente para que Israel fuera el que ganara la batalla en realidad, sino que David está diciendo, esta victoria es para que sepan que hay un Dios vivo, un Dios real, y ese es el Dios de Israel. Y lo que va a pasar es que David va a dejar ver que Dios no necesita ningún implemento físico para ganar una batalla física y espiritual. Todo lo que tiene que hacer es que tú y yo nos demos cuenta que la batalla no la gana el que tenga mejores instrumentos bélicos, sino el que esté mejor armado espiritualmente. El problema es que Saúl tenía terror y miedo porque el Espíritu de Dios ya le había abandonado. Pero Dios dice que donde está su Espíritu no hay temor. El Espíritu de Dios echa fuera todo temor. Así que tu depresión y tus nervios y tu angustia y tu pánico o miedo es por la ausencia del Dios de Israel, el Dios de la tierra. ¿Por qué? Porque mucho de lo que opera en la salud mental en realidad es producto de la incredulidad de que hay un Dios que va a hacer aquello que ha prometido hacer. Y este mundo te vende, ojo, este mundo te vende que tu depresión y todo lo que te está pasando te lo voy a quitar con estas pastillas. Y como yo no tengo que hacer nada, nomás me las tomo, dámelas. Pero la Biblia habla de que cuando vives en pecado, alejado de Dios, y necesitas del Espíritu, te tienes que arrepentir. Entonces sí tengo que hacer algo, y la gente no quiere. Porque arrepentirme requiere un cambio y requiere que mis deseos más profundos sean satisfechos por el único que puede llenar mi corazón, y es Dios. Y yo tengo que hacer ajustes. Aquí nada más dame la pastilla y ya que me adormezca en lo que siento. Pero no hay ningún cambio aquí. Dios no quiere hacerte mejor. Dios quiere hacerte nuevo. Dios quiere cambiar y transformar tu vida para que los demás sepan que hay un Dios de Israel. Hay un Dios de la tierra. Entonces, cuando tú ves esto, me encanta la fe de David, la fe de derrotar a Goliat, la fe que tiene, este gozo y esta rabia y coraje que tiene, lo van a hacer moverse porque confía en Dios. Pero aquí pasan dos cosas que es interesante. Cuando se arranca David a atacar a Goliat,
el pueblo de Israel vuelve a reconectar y va completamente eufórico persiguiendo a un temeroso filisteo que tiene realmente no solo miedo, pero sabía que va a ser destruido. Y esto es lo que nos dice la fe de David al derrotar a Goliat. Desmoraliza al enemigo, pero literalmente impulsa la fe del ejército de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Ten mucho cuidado, porque el mundo nos está viendo como cristianos. Y muchas veces lo que el mundo quiere ver es cómo tú como cristiano tú reaccionas. Porque tú dices que eres cristiano y lees la Biblia y vas a la iglesia y sirves al Señor, y hace 3 días que no paras de la angustia y del miedo que tienes porque no sabes qué va a pasar con lo que está sucediendo en el país. ¿O no sabes qué va a pasar con lo que te dijo el doctor con el diagnóstico? Porque no sabes. Hay un Dios todopoderoso que sí sabe qué es lo que va a pasar. Pero los demás están viendo para ver cómo el cristiano reacciona. Ahora, cuando tú reaccionas en el nombre del Señor de los ejércitos, cuando tú reaccionas en el nombre de Jehová, el Todopoderoso, y tu fe está confiada en que, Señor, no importa lo que suceda, tú estás en control, no importa dónde me lleves, tú me vas a sostener, no importa lo que hagas, en ti voy a confiar. Los demás cuando ven eso dicen, oh wow, espérate, si yo estuviera en tu lugar, esto que estás pasando tú, yo ya estuviera aterrado. Muchos se han quitado la vida. Pero cuando yo te veo con ese gozo, yo digo, ¿cómo es que no? O sea, yo ya estaría deprimido. ¿Qué pasó? Y dice, hay un Dios del cielo. La gente, amén. Así que cantábamos en Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas cooperan para bien para aquel que ama al Señor. Ojo. Dice sabemos, no dice vemos, porque la gente hoy ha confundido eso. La gente dice es que no veo la luz al final del túnel. No, ni la verás. La Biblia dice no necesitas ver la luz. La Biblia dice necesitas saber al Dios al que sirves. Cuando sabes que Dios, todas las cosas que operan en tu vida, buenas o malas, van a cooperar para bien, para dar gloria a Dios y para que los que te ven digan, esa fe yo quiero, entonces Dios es exaltado. Y del 48 hasta el 58, meramente te hago el resumen, lo que sucede es que Goliat avanza ya contra David, y David lo que hace es que se prepara, entonces saca su honda y pone su piedra, la amarra y la agarra, y entonces empieza a agitarla. Y lo que va a hacer David es que se va a acercar ahora ondeando esto y lanzando la piedra, tirando a Goliat. La piedra sale y se cae Goliat. Te pregunto, ¿neta tú crees que la piedra tumbó al gigante de 3 metros? No, Dios tumbó al gigante de 3 metros. Claro. Así que salen volando los filisteos huyendo. Los israelitas van gritando porque confiaron y reconectaron con el Señor, y van patas atrás de los filisteos y los matan a todos. Y ahí quedan. Y entonces, de recuerdo, David regresa y toma la espada del filisteo y le corta la cabeza como premio, y lleva su espada y algunos de los objetos bélicos del gigante. Y entonces llega donde Saúl y le dice, ¿qué hubo, hijo? Amén. Y cuando llega ahí, dice Saúl, esto me llama la atención por 2 cosas, ya vamos a ir hacia el final, pero Saúl no dice, ¿cómo lo hizo? No, ni piensa en eso. Nomás dice, ¿de quién es hijo este? ¿Por qué? Porque Saúl había prometido, quien mate al gigante, le voy a perdonar los impuestos, le voy a dar una riqueza y le voy a dar a mi chiquita. Así es que en realidad dice, yo voy a pagar eso que dije. ¿De quién es hijo? Y David dice, soy hijo de Isaí, su siervo. Pero lo que me encanta, más que ver si preguntó, si no preguntó, es que muchas veces puede ser que tú veas la fe de alguien y cómo reacciona en los momentos más difíciles, y tú puedes decir, man, ¿quién es este cuate? Porque sí creo que Saúl hubiera podido decir, David,
Porque en el capítulo 16 nos decía que David el chiquito venía con un arpa. Y Saúl, con su opuesto carácter y su impulsividad, se calmaba solo de ver al pequeño David tocando el arpa. Y ahora ve que David vence. Dice, ¿quién eres? O sea, ¿qué fe tiene este hombre? ¿Qué onda con David? Y me encanta porque la valentía de David, la fuerza de David, la confianza de David son puestas en el Dios del universo, nuestro Dios. El ejército de Israel cobró valor. Y sabes, la fe te pone en lugares que otros no imaginarían que estuvieras. La fe te pone en un lugar donde los otros se asombran de lo que estás haciendo. Y eso mismo es lo que yo quiero que tú te vayas hoy pensando. Si yo confío en Dios, este mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Me encantaría que la gente, cuando me vea en las circunstancias que estoy pasando, pueda voltear y decir, ¿quién eres tú? ¿No? Yo estaría fundido con lo que estás pasando y estás lleno de gozo y confianza. Oh, wow. Y ojalá te pregunten, ¿cómo le haces? Y tú le puedes decir, hay un Dios. Y tú lo puedas invitar a la iglesia y que conozcan de este mismo Dios que te salvó a ti. Y que muestres que caen los gigantes cuando Dios dice. Y la pregunta es entonces, ¿quién es hoy para ti tu gigante? ¿Qué cosas te paralizan hoy en tu vida? Que no has confiado enteramente en Dios, el Dios del cielo y de la tierra. Porque ahora gozamos de esta historia. Sí, pastor, me encanta. Y sales de aquí otra vez a preocuparte. David escribe en el Salmo 21, mi ayuda no viene de los montes, mi ayuda viene del Señor. Porque el problema es que tú y yo buscamos la ayuda en los montes. ¿Por qué dice eso David? Porque se escondía en las cuevas, lo vamos a ver las próximas semanas. Pero David sabe que su ayuda viene del Señor. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que grita más fuerte en tu interior que opaca las promesas de Dios a tu vida? ¿Qué voces estás oyendo que no te permiten enfrentarte a tu gigante y decir, esto no lo hago yo, Dios lo hace en mí? Y que sigas para adelante. Que sepas como David, que no respondió con fuerza, ni con estrategia, ni con su onda, sino con fe. Y quiero ir hacia el cierre con la red. La red, recuerden que para nosotros Calvary Chapel Español es recuerda, entiende y deja que Dios cambie tu vida. ¿Qué es lo que tengo que recordar? Tienes que recordar quién es tu Dios. Hoy recuerda bien quién es tu Dios. ¿Por qué? Recuerda las veces que Dios te ha dado victoria. Recuerda las veces que Dios te ha sacado de donde te ha sacado. Recuerda por favor esto. ¿Quién es tu Dios? Que si no fuera por Él no estarías hoy aquí. No te olvides, recuerda. Entiende. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Pues que la batalla es del Señor. Entiende que no estamos peleando en nuestras fuerzas, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. No podemos hacer nada con nuestras fuerzas, más vale ni tratarlo. No se trata de tu fuerza, ni de tu armadura, ni de tu experiencia, ni de tu capacidad. Se trata de la confianza que tú y yo tengamos en Dios. Dios busca un corazón que confíe en Él. Recuerda, entiende y deja que Dios cambie tu vida. Deja que Dios pelee por ti. Es decir, deja que Dios cambie la forma en que peleas. Ahora peleas a lo mejor que con ira, con enojo, con miedo. ¿Por qué no le dejas tu ira, tu amargura, tu enojo y tu miedo al Señor y le sueltas en control a Él y confías en Él? ¿Qué necesitas soltar hoy, mi hermano y mi hermana, para que Dios actúe en tu vida? Así que lo que quiero es que nos vayamos pensando en esto. Si David, venciendo a Goliat, era un pastor, siglos después a nosotros nos ha rescatado otro pastor, el buen pastor, Jesús. Jesús vivió y murió para vencer
un gigante mayor, y era la muerte y el pecado, y Él venció, no para que tú y yo vivamos con miedo. Él no fue a la cruz para que tú y yo sigamos buscando aprobación en el lugar equivocado, para que sigamos tratando de gustarle a la gente y agradar a los demás. Jesús murió porque te ama y tú no necesitas más que entregarte a Él. Ese es Jesús. Él ganó la batalla. ¿Por qué no le confías tus ansiedades, tus preocupaciones, tu amargura, tu enojo a Dios para que pelee por ti? Porque Él es el único rey que nunca pierde. Amén. Oremos juntos. Ay, amado Dios, te doy gracias por recordarnos que tú eres un Dios que pelea las batallas por nosotros. Gracias por esto, Señor. Gracias porque eres fiel y poderoso, porque eres victorioso, y yo te pido por mí y por todos los hermanos y hermanas que están hoy aquí, que hemos a veces llegado a desconfiar, a dudar, a perder las fuerzas y a tratar de usar armaduras de otras personas. Pero hoy tú has hablado, Señor, y hemos decidido confiar en ti tal cual como confió David. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes. Sabiendo que la batalla no es nuestra, sino es tuya, ayúdanos a soltar el temor, el control, la ansiedad, la duda, la desesperación, la angustia, la depresión, y llénanos de fe. Padre, pido que llenes nuestra alma de fe para correr hacia nuestro gigante, sabiendo que tu poder viene sobre nosotros, así como tú has vencido, Jesucristo. Tu palabra decía que tú, Jesús, vencerías aplastando la cabeza del enemigo. Eso pasó con Goliat, sin cabeza. Tú has vencido, Señor. Ayúdanos a caminar en victoria, sabiendo que la batalla es tuya hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Y tu iglesia dice amén. Vamos en paz, cerremos cantándole al Señor, y no te olvides, la batalla es del Señor, pero tu corazón tiene que confiar únicamente en Él. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde, y vayan en paz, cantemos al Señor, pongámonos de pie y alabémoslo. Dios poderoso, tú vas adelante, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas